Y bien, hermanos, estamos en la serie que hemos llamado Viviendo la vida de Jesús. Y nuestra meta es que podamos acercarnos al Señor, que podamos acercarnos a Jesús, que podamos aprender de su amor, ese amor que lo caracterizó a Él mientras andaba en esta tierra. Y el título del día de hoy de este mensaje es Jesús transforma nuestro ser interior. Yo les pido que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Porque aquí en los primeros 10 versículos está basado el mensaje del día de hoy. Y yo quiero leerlo. Son 10 versículos que vamos a leer. Y me gustaría que lo hiciéramos en una forma antifonal. ¿Qué significa esto? Yo leo un versículo y ustedes leen el segundo y así vamos, sucesivamente. Muy bien. Entonces vamos a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Cada día a la puerta del templo se llama la hermosa, que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén, amén. Y bien, fíjense que en este pasaje de Hechos capítulo 3 nos muestra la experiencia de dos de los apóstoles. ¿Quiénes eran? Pedro y Juan. En el milagro de sanidad de un cojo de nacimiento. Y en esta experiencia narrada aquí encontramos que Jesús transforma nuestro ser interior y lo hace a través de 3 características de la compasión. La primera característica de la compasión en una vida que es transformada por el Señor Jesucristo, la podemos llamar el foco de la compasión. Y pueden escribirlo allí en sus búsquedas. El foco de la compasión. A lo largo de esta serie, hemos estado viendo que la compasión en la persona de Jesús se evidencia a través de 3 etapas bien definidas, que son, a ver si las recordamos. Primero, mirar o ver la necesidad. En segundo lugar, compadecerse. Y por último, actuar. Muy bien. Los felicito porque están aprendiendo realmente el tema central de toda esta serie. Y hermanos, si tú y yo queremos tener la experiencia semejante a la de Jesucristo, necesitamos un enfoque de vida.
que siga o imite estos 3 pasos básicos: ver, compadecerse y actuar. Cuando nosotros leemos la historia narrada aquí en Hechos 3 de Pedro y Juan, ya el Señor ha resucitado de los muertos, ya el Señor fue crucificado, ya ascendió a los cielos y ya Él está sentado a la diestra del Padre. Y los apóstoles están iniciando esa tarea de edificar la iglesia. En los versículos 1 y 2 leímos que un día Pedro y Juan subían juntos al templo. A la hora de la oración, dice aquí, a la hora novena, la de la oración, dice aquí en la Reina Valera 60. Y en otra versión dice que eran las 3 de la tarde. Imagínense, en 3 de la tarde. A esa hora estamos nosotros adormilados, ¿verdad? Hora de siesta. Los apóstoles, para ellos era el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, a la puerta llamada la Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Y es interesante porque Lucas, el evangelista, que también es el escritor de Hechos de los Apóstoles, él destaca aquí 2 cosas. En primer lugar, que eran las 3 de la tarde. Era la hora de la oración. Un tiempo establecido por los judíos para orar. Porque en el templo se centralizaba la vida religiosa judía. Y naturalmente los primeros discípulos habían salido de ese trasfondo religioso. En segundo lugar, Lucas destaca que Pedro y Juan, al llegar allí, ven a este hombre postrado. Era un lisiado de nacimiento, un hombre que nunca se había parado sobre sus pies. No conocía la experiencia de caminar, ni de guardar siquiera el equilibrio, mucho menos, ¿verdad? Podemos recordar la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí en el culto? Pero bastantes que no estuvieron. ¿Cuántos no estuvieron la semana pasada? Muchos más, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar algo. La semana pasada, la pastora Irene nos habló sobre un milagro realizado por Jesús que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Un ciego de nacimiento era el protagonista, un ciego de nacimiento. Un hombre que nunca había visto la luz y que fue sanado por el Señor. Y es interesante que Jesús y sus discípulos tuvieron una visión distinta, diferente de aquel ciego. Jesús miró al ciego con aquella mirada compasiva que lo caracterizaba. Pero después que Jesús se compadeció de él, lo vio, se compadeció de él y lo sanó, ¿verdad? Después de que Jesús lo vio. Pero cuando los discípulos ven al ciego, ellos dijeron lo que muchas personas suelen decir. ¿Qué pecado habrá cometido para que Dios lo haya castigado? Porque veían la enfermedad como un castigo de Dios. Ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Este cuadro
esa diferencia de visión nos muestra, nos ilustra la disyuntiva que tú y yo, hermano querido, tenemos cada día de nuestras vidas, cuando vemos la necesidad de una persona. Una necesidad que puede ser física, puede ser emocional, puede ser espiritual. Podemos tomar una de estas dos actitudes. Tú la enjuicias, haces un juicio sobre lo que esa persona está viviendo o te compadeces de ella. Cuando hablamos del foco de la compasión, los apóstoles en Hechos capítulo 3 están enfrentando esta disyuntiva. Enfocarse en el juicio o enfocarse en la compasión. Hermanos, enfocarse en el juicio es el peor de los caminos. Con toda seguridad, cada día, muchas veces enjuiciamos a las personas. Por ejemplo, si vamos en el metro, que muchos de ustedes viajan en el metro, ¿verdad? Para movilizarse en la ciudad. Y vienen y te empujan o te pisan. Entonces tú comienzas a enjuiciar. Es que esta persona está ciega, no ve, no se da cuenta que yo estoy aquí o no tiene educación. Ni siquiera pide disculpas porque me empujó o porque me pisó. Si vamos manejando y nos tocan la corneta, nos molestamos. Nos molestamos, pero nunca nos ponemos a pensar que puede ser que esa persona está necesitada y esa persona va corriendo al hospital porque tiene un familiar que se está muriendo. No pensamos jamás en eso. Es difícil. Los enjuiciamos. Tenemos que reconocer que en nuestra vida diaria somos inclinados a enjuiciar. Cuando hablamos del foco de la compasión, solo hay dos actitudes, hermanos. Enfocarse en el juicio o compadecerse en la compasión. Yo les hago las preguntas para ver si ustedes van siguiendo el mensaje. Porque es importante que podamos entender lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Es notable lo que pasa con los apóstoles. Cuando el Señor estaba vivo en esta tierra, ¿verdad? Como vimos allí la semana pasada en Juan capítulo 9, ellos enjuiciaron a aquel ciego. Señor, ¿quién pecó, este o su padre? Pero ahora, en Hechos capítulo 3, ya el Señor ha resucitado. Pero ellos aprendieron la lección de Jesús. Ellos han aprendido a enfocarse en la compasión. Los versículos 3 y 4, lo volvemos a leer, dice: cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, ¿qué hizo? Fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos, míranos. El cojo, ¿qué estaría viendo el cojo? El cojo seguramente estaba viendo era la mano de los apóstoles para ver si se metían la mano en el bolsillo, ¿verdad? Para darle la limosna que él les estaba pidiendo y recibir dinero. Pero Pedro le dice al cojo: míranos. Es decir, venos a los ojos, haz un contacto visual. Los discípulos habían entendido que el ver era el principio de la compasión.
como lo hemos venido repitiendo. Ellos, a través de esta acción, podemos darnos cuenta que han sido transformados en su ser interior. Hermano, después de haber escuchado sobre el foco, lo que significa el foco de la compasión, yo quiero hacerte una pregunta de reflexión, o sea, para que tú te la hagas, una pregunta de reflexión. ¿Cuál será tu actitud? ¿Cuál será tu actitud? Una vez que has venido oyendo esta enseñanza, cuando veas una persona necesitada, ¿cuál debe ser tu actitud? De hoy en adelante, ¿será de juicio o de compasión? Amén. Permita el Señor que así sea. Cuando venga el pensamiento de juicio, estás a tiempo, Señor, perdóname. Ayúdame a ser compasivo. La compasión no solo exige un foco, como ya vimos en primer lugar. No solamente exige un foco al mirar, sino que exige, en segundo lugar, un fruto. Por eso la segunda característica es el fruto de la compasión. Pueden anotarlo allí en su bosquejo. El fruto de la compasión. En esta historia, el apóstol Pedro pone en acción esa compasión que él aprendió del Señor Jesucristo. Y él une el ver al cojo con la decisión de hacer compasión. Él le dice al hombre lisiado, como ya vimos, míranos, míranos. Y lo que sigue es sobrenatural. Y podemos ver dos expresiones del fruto, del obrar de Jesús. La primera expresión es que es un fruto real. Es un fruto real. Fíjense lo que dicen los versículos 5 al 8. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran, como ya vimos algo, ¿verdad? Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Podemos leer juntos lo que sigue? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y esta expresión es importante que la guardemos aquí en nuestra mente. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Y esto es un milagro impresionante, porque es una persona, hermanos y amigos, imagínense, que nunca ha caminado, nunca ha tenido la experiencia de andar como nosotros, de caminar. No es lo mismo este caso de este cojo de nacimiento, de una persona que tiene un accidente, de pronto queda con una parálisis de sus miembros inferiores, ¿verdad? Que es lo que se llama una paraplegia. Y de repente, tal vez con su tratamiento, con su terapia, su fisioterapia, rehabilitación, vuelve a recuperar esa función de caminar y la fuerza vuelve otra vez a sus piernas. Porque esa persona sabe cómo caminar, porque ya la experimentó en su vida antes del accidente. Ella sabe cómo caminar.
Esa persona sabe lo que es correr. ¿Por qué? Porque lo vivió ya antes del accidente. Sabe lo que es saltar. Pero en este caso, como este ciego de nacimiento, es una persona que nunca, jamás en su vida ha experimentado ponerse sobre sus dos pies. No conoce esa experiencia. Y aquí vemos un hombre, como dice el pasaje, cuyos tobillos y pies siempre han estado torcidos, inútiles, sin uso, y es restaurado completamente. Porque Pedro lo levanta y ese hombre, dice el pasaje, comienza a andar, a caminar, y no solamente eso, comienza a brincar. Imagínense. Y su gozo fue tal que entró al templo con los discípulos, andando, saltando y alabando a Dios. El milagro, hermano, fue instantáneo, no fue progresivo, no fue un proceso, fue inmediato, fue completo. Y por eso hablamos de un fruto que es real, real. El fruto de la compasión está allí, innegable, visible. Nadie de los que estaban allí podía negar aquel portentoso milagro. Llama la atención la actitud del apóstol Pedro. Porque Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Pedro, ¿qué hizo? Pedro lo ayuda a aquel ciego a confiar. Porque él tiene una profunda convicción de que el Señor quiere sanarlo. Y el Señor lo sanó. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que Cristo sana? ¿Cuántos creen que Cristo los puede liberar del pecado? Amén. Cristo, solamente Cristo, tiene ese poder. La segunda expresión del fruto del obrar de Jesús es que es un fruto reconocido, es un fruto que se ve, porque el milagro fue reconocido por todo el pueblo. Todo el pueblo reconoció que lo que estaba viendo era real, no era falso. Ellos vieron a aquel cojo caminar, brincar, saltar, y ellos lo reconocen. Y dice el versículo 10, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta la hermosa. Y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. La gente reacciona maravillada y se llenan de asombro por lo que están viendo y le reconocían como aquel mendigo que estaba sentado a la puerta del templo, la hermosa, de la puerta la hermosa. Y el hombre que había sido sanado estaba tan emocionado, tan feliz, que no podía ser calmado. Andaba, brincaba con emoción porque podía usar sus piernas, cosa que no había podido hacer antes. Y él andaba por todos lados. Y la última expresión que dice allí, que a mí me encanta, es que él alababa a Dios.
Él no alababa a Pedro y a Juan. Dicen que el cojo, dice aquí, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y esto es importante, hermanos. Esta frase es interesante. ¿Sabes por qué? Porque en esta tierra no hay, oye bien, no hay sanadores. Dios es el que sana. Amén. No hay hombres que se puedan atribuir esa virtud de sanar. El que sana es Dios. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para Dios. Por eso es interesante ver aquí cómo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. El apóstol Juan, que era el compañero de Pedro, ya anciano, él escribe en su primera carta, allí en primera de Juan 3, 17 y 18, lo siguiente. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, ¿qué cosa? Pasar necesidad. ¿Y qué hace? Le cierra su corazón, es decir, no lo ayuda. Y el apóstol se pregunta, ¿cómo habita el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo esa persona puede decir, yo soy cristiano, si se niega a hacer compasión con los demás? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Hermano, esto deja a un lado toda religiosidad. El cristianismo es absolutamente práctico. El cristianismo es un estilo de vida. No es una religión para estar golpeándose el pecho. Es importante enfatizar, hermanos queridos, que los cristianos tenemos que vivir el cristianismo. Amén. Juan enfatiza en este pasaje el tema de la mirada que conduce a la compasión. Y curiosamente, él está hablando de amor. Él está hablando de amor. El amor en la Biblia, y lo decía hace 2 domingos cuando me tocó predicar, no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, como lo ve el mundo. El amor es fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones cuando Cristo viene a nuestras vidas. Por eso, y lo repito de nuevo, el apóstol Pablo allí en Romanos 5, versículo 5, escribió, porque Dios ha derramado su amor. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Cuando el amor ha sido derramado en el corazón humano, la persona puede hacer compasión. Solamente así se puede hacer compasión. Por eso este mensaje se llama Jesús transforma nuestro interior. Porque cuando Jesús viene a nuestro corazón, Él derrama su amor. Y por ese amor es que tú y yo, hermano querido, podemos hacer compasión. Solamente por eso. La pregunta entonces que hoy necesitamos hacernos de reflexión para internalizar es, ¿tengo yo una mirada compasiva como la de Jesús? ¿Practico la compasión? Hermanos, el fruto de la compasión tiene que ser real
y reconocido, real y reconocido. Y llegamos a la tercera característica de la compasión, cuando Jesús transforma nuestro ser interior. Y es la fe. La fe en la compasión. Esa es la tercera característica. Y en esta historia, el milagro, el portento de la curación del cojo, llenó de asombro al pueblo. Causó una gran conmoción en las personas. El hombre era conocido como un lisiado de nacimiento, como dice, empieza Hechos 3, un cojo de nacimiento. Y ahora anda caminando. ¿Qué tal? Un cojo de nacimiento y ahora anda caminando, tomado de la mano de Pedro y de Juan, saltando y alabando a Dios. La gente está esperando, el pueblo, podemos imaginarlo, a los que están allí presentes, que han visto, han sido testigos de aquel milagro, y ellos están esperando que Pedro diga algo. Y Pedro aprovecha la oportunidad para decirles cuál es la base, cuál es el basamento de ese milagro. ¿Y por qué ese hombre se levantó? Y esto es interesante. Por el poder del Espíritu Santo, Pedro lanza en ese momento su segundo discurso, proclamando lo que Dios había hecho en Cristo y explicándole a aquellas personas la base de esa sanidad. ¿Cuál es la base de esa sanidad? La fe. La fe. En primer lugar, en los versículos 12, vamos ahora a leer la segunda parte del versículo 12 y el versículo 13, Pedro les dice, ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Pedro les está explicando que el poder que sanó al cojo no radica en él, no radica en Juan, sino en el gran siervo del Señor. Como él dice aquí, ha glorificado a su siervo Jesús. Pedro se refiere a Jesús como el siervo. En el Antiguo Testamento encontramos que cada vez que los profetas se referían al Mesías, ellos hablaban del siervo del Señor. Y en Isaías 53, un pasaje muy conocido que nos narra los sufrimientos de Cristo, del siervo de Dios en la cruz, nosotros podemos identificar allí a ese siervo que es Jesús. Y en el versículo 11 de Isaías 53 dice, mi siervo justo, dice el profeta, mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Y hermanos amados, amigos que están aquí presentes, el único que cargó los pecados ajenos se llama Jesús. No hay otro. Jesús, hermano, ese siervo de Dios nos ha otorgado salvación a ti y a mí. Amén. En segundo lugar, en el versículo 16, Pedro les dice,
por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Y lo que dice este versículo es sumamente importante. Es importante notar que la autoridad para sanar a aquel hombre no descansaba en Pedro, no descansaba en Juan. La autoridad radicaba ¿en quién? ¿Pero en qué cosa de Jesús? Como dice el versículo en el comienzo. ¿Por la fe en qué? En el nombre de Jesús. Esto es importantísimo. Por la fe en el nombre de Jesús. El énfasis, hermanos queridos, en el nombre, el poder del nombre de Cristo está unido a la fe ejercida por el hombre. Porque aquel cojo fue sanado por Pedro, ¿verdad? Él fue el instrumento que Dios utilizó. ¿En base a qué? A su fe en el nombre de Jesús. Y aquí podemos decir que hay una ecuación que es poderosa. Una fe auténtica en el nombre de Cristo. Oye bien, una fe auténtica en el nombre de Cristo produce un milagro de sanidad. Ojalá podamos captar, mis hermanos amados, el día de hoy, el poder del nombre de Cristo. Ojalá podamos entender esta realidad. En la última parte del versículo, Pedro afirma que la fe, aquella fe, como dice, por la fe en el nombre de Cristo, esa fe aparece como un regalo de Dios. No es que el hombre dijo, yo tengo fe, o que tú digas, yo tengo fe. La fe es dada, ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Pedro tenía la absoluta convicción de que podía usar el nombre de Jesucristo para sanar a aquel hombre. Y le dice al cojo de nacimiento, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La palabra nombre, hermanos, representa, y recuerda esto, a la persona y a su carácter. Pedro usó el nombre poderoso de Jesús para darle sanidad a aquel cojo de nacimiento. El apóstol estaba haciendo compasión con aquel hombre, ¿verdad? Él actuó, él estaba otorgándole, dándole sanidad. Pero sabes, y esto es necesario que entendamos, era una compasión delegada de Cristo. Era la compasión delegada de Cristo, mostrando el poder transformador de Jesús en el interior de Pedro. Porque eso es justamente el tema de este mensaje. El poder
de Jesús que transforma nuestras vidas. Y Pedro pudo hacer compasión. ¿Por qué? Por el poder transformador de Cristo en su vida. Pedro era una persona casi analfabeta. Él era un pescador. Él no había recibido instrucción en la universidad. Pero sabía que en la autoridad del nombre de Cristo, él podía levantar a ese hombre. Pedro estaba confiado en que Jesús resucitado lo estaba guiando. En que era el Señor, él tenía absoluta convicción de que él estaba ejerciendo la autoridad delegada de Jesús. Desde Jesús ya resucitado, para poder establecer la compasión. Hermanos, la compasión siempre la hace Jesús, siempre. Él es el que pone en nosotros, cuando Él transforma nuestro interior, la capacidad de ejercer compasión. Hermano, cuando tú consuelas a una persona, cuando tú le das palabras de aliento, cuando una persona está pasando por una necesidad, tú estás ejerciendo esa compasión. Pero sabes, esa compasión, ese consuelo, viene de Dios. Y viene de Dios. Y Él es el que te da las palabras. No eres tú. No es tu sabiduría, no es tu intelecto. Es Dios el que te da esas palabras de consuelo para que tú puedas ministrar a otros, ministrar la compasión. Recuerda esto, tú y yo siempre vamos a ser canales, vamos a ser un medio, vamos a ser un instrumento. Y nada más que eso, hermano. No te sientas más arriba. Solamente somos un medio, un instrumento de Dios. Porque ya lo dijimos, Dios es el que sana siempre. Amén. Dios es el que sana siempre. Queridos hermanos, ya para concluir, la compasión de Jesús transforma nuestro ser interior. Es Él y nada más que Él. Y esta transformación será visible. Otros la verán. Y esa transformación será realidad cuando tú y yo aprendamos a ver, a compadecernos y actuar. ¿Y sabes qué? El fruto será real y será reconocido. ¿Qué va a pasar? Que el nombre de Jesús será glorificado. Amén. Inclinen sus rostros.